La cuenta regresiva para iniciar el Mundial de la FIFA 2014 está a punto de terminar y el balón a nada de comenzar a rodar en la cancha. Los ojos del mundo están expectantes por el silbatazo inicial y las selecciones ya están en el país de las caipiriñas, de la samba y del fútbol. La comunidad internacional espera que este sea el mejor Mundial de la historia y seguro tú quieres que esté lleno de sorpresas. Que tu selección sea la vencedora o incluso que se repita la historia del maracanazo. Las expectativas son muchas y las esperanzas puestas en 11 representativos por país mueven a las masas. Así es el mundo y sus particularidades, redondo como un balón y contrastante con sus prioridades. Mientras nos hemos concentrado en los jugadores estrella que brillarán en la cancha, en los modernos estadios y en las bellísimas mujeres que podremos admirar en Brasil, también otras cosas suceden en el país que vio crecer y triunfar a Pelé y a Neymar. No se ha prohibido el uso de las tangas en las playas brasileñas. Tampoco se ha suspendido el Carnaval 2015, ni se han terminado las caipiriñas para los visitantes del Mundial. No es nada de eso. Y por increíble que parezca, la gran mayoría de sus ciudadanos rechaza la realización de la Copa del Mundo. Esto es porque originalmente se dijo que se destinarían 800 millones de euros a la construcción o reformas de estadios, pero la cifra hoy ya ha superado los 2.700 millones de euros. Este puede no ser el mejor mundial, pero sí el más caro de la historia. Tanto dinero gastado en un evento deportivo ha sacado a las calles constantemente a la sociedad brasileña, no solo en las últimas semanas, sino en el último año. Y como la presidenta Rousseff no ha podido controlar la situación, se ha encargado de alentar la pasión futbolera de los brasileños. Básicamente pretende que la gente deje de protestar porque, bueno, les encanta el fútbol. Pero ¿cómo distraer al Brasil consciente si las pruebas son contundentes? Solo en estadios Corea y Japón invirtieron 3.500 millones de dólares, Alemania 2.200 millones y Sudáfrica 2.000 millones. En Brasil los estadios costaron 6.700 millones de dólares. Y para mostrar su inconformidad, no uno, dos, ni tres cariocas han salido a manifestarse. Trabajadores del metro, conductores de autobuses, maestros, policías, basureros y ciudadanos en general han tomado las calles de 80 ciudades reclamando menos Copa del Mundo y más hospitales, escuelas y transportes modelo FIFA. A todas las demandas sociales se le suma a este mundial un problema más: la prostitución. La realidad es que a nada de dar inicio al mundial más caro de la historia, continúa parado el servicio de transporte público en las ciudades sedes. Las construcciones siguen inconclusas y los organizadores ruegan por terminarlas, aunque sea pegando sus muros con chicles. Brasil no está en contra de la Copa, está en contra de la corrupción, de que se haya gastado tanto dinero en otras cosas y no en salud, educación y transporte. Quedan pocas horas de que el balón se eche a rodar, y la ironía de esta situación es que la mayoría de los brasileños no podrán ser clientes del mundial ni de sus eventos.